Saludos hermanos, muy buenos días. Hoy quiero hablarles de lo que significa quién es un apóstata, porque muchas veces nos preguntamos, muchos saben, pero muchos no saben. Yo al principio no sabía y decía que es un apóstata, yo me preguntaba y tal vez no me atreví a preguntar, pero hoy Dios a través de mí quiere decírtelo, lo que significa ser un apóstata para que tú reflexiones en tu vida, pero en tu vida espiritual. Y te voy a mostrar, o Dios a través de mí te va a mostrar quién es un verdadero apóstata. Amén. Y es muy importante porque a veces nos alejamos de Dios y ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ni siquiera nos damos cuenta tampoco en lo que nos estamos convirtiendo después de haber conocido la sana doctrina, después de haber conocido al Dios vivo. Entonces, vamos a ver quién es un apóstata, hermanos. Y bueno, en términos bíblicos, un apóstata es alguien que abandona su fe y se aparta de la doctrina o creencias, de sus creencias que ya trae adentro, pero las creencias que vienen en la Biblia, que antes profesaban, o sea, deja y se aleja de la sana doctrina o de sus creencias que esta persona profesaba a través de la Biblia. La apostasía implica un rechazo deliberado de la verdad y una deserción de la fe, es decir, se aparta de la fe. En la Biblia la apostasía se describe como un alejamiento de Dios y de sus principios. Son todas aquellas personas que ya andan en el camino y se alejan de la fe, se alejan de Dios y de sus principios, a menudo relacionado con la idolatría o la desobediencia a sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que dejan al Dios verdadero, al que te dio la vida, al que fundó el mundo, al que hizo a la creación, y lo dejan por seguir una doctrina falsa, es decir, se van a adorar ídolos, se los invitan, vente, vamos a la iglesia, este santito, esta imagen es bien milagrosa, y la gente se va, se aleja de Dios, y como no ha recibido lo que esa persona ha necesitado, o le han quitado algo que él amaba mucho, y ahora mejor se deja llevar por doctrinas falsas y se va a adorar un ídolo, una imagen que le dicen que hace milagros, cuando realmente quien hace el milagro a través de una imagen es el mismo diablo, y se los puedo confirmar con citas bíblicas. Lean 1 Corintios 10:19 y ahí les va a dar a entender quién y qué significa un ídolo, porque detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, hay un demonio. Entonces tenemos que aprender a dejar esas cosas y seguir en el mismo camino, que el camino, ya les he dicho, es Cristo, ¿ok? Entonces no te alejes de la verdad por dejarte llevar por un ídolo, por una imagen, ya que Dios te está probando a ver si eres fiel a Él o solamente eres hipócrita. Si eres fiel a Él, o a la primera de cambios, porque no te están saliendo bien las cosas, porque Dios te está probando y tú te alejas y te apartas de la sana doctrina, te apartas de la palabra de Dios, te apartas de Dios en una palabra, ¿ok? También son apóstatas, hermanos, los falsos maestros, o toda persona que enseñan doctrinas falsas y apartan a otros de la verdad, porque hay muchos que se dedican a eso, a querer apartar a los hermanos de la sana doctrina. Es decir, la sana doctrina es la verdadera palabra de Dios, y Dios es la palabra, Dios es la verdad, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces hay gente que se dedica a querer apartar a los que van en el camino de Dios y los llevan a una doctrina falsa, miserable, donde pues ahorita vamos a leer qué es lo que pasa cuando no estamos con Dios, y los que se apartan de Dios, y también a los que estamos en Dios, que es lo que nos dice Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, hermanos, se apartó de Dios
y se dedicó a la adoración de otros dioses, hágame favor, sabiendo las proezas que Dios hizo desde que lo sacó de Egipto, sabiendo cómo Dios mandó las plagas en Egipto, después cómo abrió el mar, cómo los protegió en el desierto con una nube que les hiciera sombra en el día. Esa misma nube en la noche se convertía en una antorcha de fuego para alumbrarles. Y aún así, sabiendo todo lo que Dios había hecho con ese pueblo, con José, como José, siendo un esclavo, llegó a ser el segundo del rey de Egipto. Entonces no podemos nosotros dejar al Dios vivo, al Dios que se sacrificó en la cruz, por seguir una falsa doctrina que son la Iglesia Católica, y son sus ídolos, imágenes. Ellos se jactan que porque pues ahí hacen sus argumentos de que pues haz la hostia y que esto y que el otro, pero realmente es una falsa doctrina porque no obedecen a la verdad. El mismo Papa y todos los papas que han estado no obedecen a Dios, no obedecen la palabra de Dios. Ellos obedecen su criterio de ellos mismos. Ellos solo obedecen lo que ahí les dicen que hagan, pero no obedecen a Dios, no obedecen la palabra. De lo contrario, quitarían todos los ídolos, porque los ídolos, dice Apocalipsis 21:8, que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Léalo en Apocalipsis 21:8. Y ellos son idólatras porque hacen procesiones, andan en la calle con santos, imágenes, que a veces hasta se les cae y ha lastimado a gente, y lo siguen adorando, le prenden veladoras, le rezan, lo besan a ese mono, a esa imagen, cuando a Dios no le gusta que tengas imagen. Lea los 10 mandamientos, también lea el Salmo 115, y ahí se va a dar cuenta que a Dios no le agradan los idólatras, ni tampoco los ídolos. Y luego dice, lo que al pueblo de Israel, por alejarse de Dios e ir a adorar ídolos, lo llevó a tener un juicio, donde lo llevaron cautivo a Babilonia en el exilio, y a muchos de ellos los mataron a espada por órdenes de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él mandó al jefe de la guardia, que tenía nombre de Nebuzaradán. Así que un apóstata es el que abandona la fe, es el que abandona a Dios, es quien enseña una doctrina falsa y diferente a la escrita en la Biblia, o que la contradice. Ese es un apóstata, hermano. Ese es un apóstata. Todo aquel que se aleja y deja a Dios es un apóstata. Todo aquel que se aleja de la palabra limpia y verdadera y pura de Dios y se va a seguir imágenes e ídolos, o se va a una doctrina falsa, donde no hablan verdaderamente del Evangelio de Jesús. Así es que vamos a leer lo que representa Jesús, quien Él es la vid verdadera. En Juan, busquen su Biblia, Juan 15:1-10. Ahí nomás con esto les voy a explicar todo. Y dice Juan 15, capítulo 15, versículo del 1 al 10, dice la palabra de Dios de esta manera. Explica la relación entre Jesús y sus seguidores. Aquí va a explicar esa metáfora de la vid y los sarmientos. Jesús es la vid verdadera y sus discípulos son los sarmientos, o somos los sarmientos, es decir, somos las ramas. Él es la planta, Él es el tronco, y nosotros somos las ramas injertadas en ese tronco que es Cristo. Ahí está representando para dar fruto. Los sarmientos deben permanecer unidos a la vid, lo que significa mantenerse en la fe y obediencia a Jesús. El Padre, como viñador, cuida la vid y poda los sarmientos no fructíferos, para que los que permanecen den más fruto, hermanos. Es decir, el Padre, Jesús, es la vid, es el árbol, y nosotros los discípulos somos las ramas injertadas, y esas ramas injertadas deben de dar fruto a través de su palabra. Así es que vamos a leer ahora sí Juan 15:1-10, donde Jesús en el 1 dice: Jesús continuó diciendo a sus discípulos, es decir, a nosotros: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre, Él
es el que la cuida. Es decir, cuando dice yo soy la vid verdadera, no vayas a otro Dios, no vayas a nadie más. Jesús es el Dios verdadero y su Padre es el que cuida esa viña, el Padre y el Hijo. Y dice el 2, si una de mis ramas no da uvas, estamos leyendo la versión TLN, y dice, si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Es decir, si un discípulo no quiere dar fruto, no quiere trabajar para la obra de Dios, lo va a quitar, lo va a dejar. Pero vean qué pasa en el 3. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado, dice. O sea, la palabra de Dios y el mensaje nos ha limpiado. ¿De qué? De todo nuestro pasado, de todo nuestro pecado. Nosotros pudimos haber sido violadores, asesinos, fraudulentos, fornicarios, adúlteros, pecadores, mentirosos, pero ahora Jesús nos ha dejado limpios, nos ha limpiado a través de su palabra limpia. Por eso es importante que tú leas la palabra de Dios para que quedes limpio de todo tu pasado, de todo tu pecado y ahora seas nueva criatura y empiezas como de cero. Por eso dice el 3, ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Y dice el 4, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta o la vid, como dice la versión Reina Valera. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Es decir, si tú estás fuera de Dios, si tú te has alejado de Dios, si tú has dejado a Dios, no vas a poder nada hacer en tu vida espiritual. No vas a poder hacer nada. Te vas a perder, te vas a ir al infierno el día que mueras, porque te alejaste del Dios vivo, del Dios que te va a dar la vida eterna, y no puedes dar fruto, no das fruto porque te alejaste de la fe, te alejaste de Dios. ¿Y cómo vas a dar fruto si estás alejado de la fe, estás alejado de Dios? Andas disfrutando del mundo, andas amando más al mundo que a Dios. Entonces, dice el 5, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Aquí nos lo confirma. Si tú te separas de Dios, si tú te apartas del Evangelio, si tú te apartas de la sana doctrina, no puedes dar fruto espiritual para nada. Tu vida acabó ahí. Tú te vas al infierno el día que mueras. ¿Por qué? Porque te separaste de Dios. Tienes que regresar a Dios, tienes que volver al buen camino, tienes que volver a la sana doctrina y dejar ese mundo de corrupción que solamente trae problemas y consecuencias. Y dice el 6, al que no se mantenga unido a mí, oiga, al que no se mantiene unido a mí, le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, ¿qué pasa? Cuando se secan les prenden fuego. Está representando que cuando mueras te vas al infierno, al lago de fuego ardiente. Esto representa esto, dice el 7. Pero si ustedes se mantienen unidos a mí, a Jesús, y obedecen todo lo que les he enseñado, es decir, practicas lo que Dios te manda en la Biblia, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Es decir, le pides algo a Dios y Dios te lo va a dar si es para tu bien. El 8 dice, si ustedes dan mucho fruto, pero mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. ¿A poco no sentirías hermoso que el Padre esté orgulloso de ti porque estás trabajando para su obra? Porque estás quitándole y arrebatándole muchas almas al diablo y llevándolos al camino de Cristo. Entonces nosotros como embajadores de Cristo estamos para eso, para servirle a Dios, hacer nuestro trabajo, el trabajo que Dios nos dice a través de las Escrituras y llevar mucho fruto, es decir, hablar el Evangelio a la gente, a la familia, a tiempo y a destiempo, a cualquier tiempo. Dice el 9, así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Es decir, Jesús pide que le amemos y que así como el Padre ama a Jesús, así mismo Jesús nos ama a nosotros, sus discípulos. Y tú eres y te conviertes en su discípulo si te vuelves al Dios vivo, si dejas de adorar ídolos e imágenes
y tradiciones que no sirven. El 10 dice, y con este termino, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama porque yo lo obedezco en todo. Entonces, ¿qué pide Dios, hermano? Que obedezcas a Dios en todo, que le ames, que trabajes para su obra, que seas ese embajador que tiene un país en otro país y ese embajador hace las cosas bien y saca al frente a su país y ayuda a los que están allá en aquel otro país, en extranjero. Ese embajador los ayuda, los protege, los cuida y les da beneficios. Así Dios con nosotros nos va a cuidar, a bendecir y a dar bendiciones hasta que sobre y abunde. Así es que yo te invito a que no dejes el evangelio verdadero y te vayas a una doctrina barata. No seas apóstata, hermano, de verdad. Regresa tú que duermes, regresa tú que te has alejado de Dios. Vuélvete al Dios vivo y que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé las mejores cosas que tú necesites y que te hagan falta. Y sobre todo, preocúpate y busca con todo tu corazón, con toda tu alma, busca tu salvación. Busca que el día que tú mueras te vas por toda la eternidad con Cristo y no pretendas irte al infierno. Bendiciones y bye para que no se alargue este video. Cuídense mucho. Bye.